Estimados estudiantes, un cordial saludo y sean bienvenidos al desarrollo del presente ejercicio. En esta oportunidad nos vamos a encargar de resolver con ustedes un ejercicio que tiene como referencia calcular el área de una región acotada por dos o más funciones. Bueno, específicamente veremos por dos funciones. El ejercicio se presenta de la siguiente manera. Hay el área de la región limitada, dice, por las funciones. Vamos a llamar función f de x a y igual a x cuadrado. Y la función g de x la llamaremos a la función y igual a 2x menos 3. Es decir, se tiene dos funciones. La función cuadrática, que hace referencia a una parábola, y una función lineal, ¿no? De primer grado. Bueno, y dice que se considera como también a dos rectas paralelas al eje Y, como es x igual a 2 y x igual a 4. Bueno, como parte de la solución ya hemos graficado, así como se ve en el plano cartesiano, ya hemos graficado lo que indica el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, acá tenemos ya la componente en el eje, obviamente el eje Y, ¿sí? Eje y este es el eje X, por supuesto. Bueno, como parte de la solución, ya lo que se pretende hacer acá es ubicar, graficar, bosquejar las funciones en el plano cartesiano. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una función con vértice en el origen y que se abre indefinidamente en la parte hacia arriba, ¿no? Y hemos graficado, usted puede tabular, ¿no? La función lineal, algo muy sencilla, y va a cortar en el eje X, por ejemplo, en el punto 1.5 y en Y menos 3, y tiende a ir indefinidamente. Es decir, ambas funciones no se van a interceptar, no se cortan. Sin embargo, la curva de la parábola y con la línea recta, eh, limitadas por dos rectas paralelas que cortan al eje X en el punto 2 y en el punto 4, me determinan una región de color verde. Y justamente me van pidiendo esta área, ¿no? Esta área de esta parte verde. Entonces nosotros lo que vamos a tener allá es acá, es hallar esta área. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular esta área? Y para eso nosotros tenemos que utilizar justamente lo que estamos estudiando, que es el tema de integrales. Entonces nos prestamos a resolver nosotros un ejercicio de este tipo, ¿no? ¿Cómo calculamos el área? ¿No? ¿Cómo calculamos el área, por ejemplo, de una región, ¿no? Acotada por dos funciones, por ejemplo, en este caso, ¿no? La función, vamos a llamarlo de acá, esta que sea una función f de x, ¿sí? Vamos a decir que esta es una función f de x, ¿correcto? Y acá diremos que esta es una función g de x, ¿no? Una función g de x, vamos a llamarlo así. Entonces acá tenemos dos funciones, dos curvas, ¿verdad? Ahora, la forma de proceder a resolver este ejercicio es, como dice la teoría, es identificar también una función predominante, ¿no? Una función predominante y una función en menor jerarquía. Una función dominante en este caso es la función que está en la parte más superior, la parte que está más arriba. ¿Cómo lo determinamos? Por ejemplo, si nosotros trazamos trazamos una recta paralela, una vertical, por ejemplo, voy a trazar acá una vertical, voy a trazar una vertical por acá, ¿no? Trazo una paralela al eje y me doy cuenta que esta línea vertical, si me doy cuenta, corta primerito acá en este punto. Corta la función. ¿A qué función primero corta? ¿A qué función primero corta? La función cuadrática, ¿verdad? Y corta justamente en este punto, ¿no? En este punto de acá. En este punto corta. Entonces, si eso es así, estimados amigos, se supone que acá hay una función dominante, ¿no? Una función dominante, la de mayor jerarquía en este caso es la función cuadrática. Y ahí la función que está más abajo es la función menos, ¿no? Dominante, que es la de acá, la lineal.
Entonces, esta función es la menos dominante, por lo tanto vendría a ser precedido por el signo negativo. Entonces, la dominante justamente es la que está en la parte superior, la que corta primero la línea recta, la vertical no paralela al eje Y. Entonces, la función cuadrática es la dominante, ¿no? Porque lo vemos que está en la parte superior y corta de inmediato o primerito corta la recta vertical. Bueno, eso solamente como conocimiento. Bueno, entonces, para calcular el área, estimados estudiantes, nosotros vamos a tener que vamos a tener que apoyarnos de una propiedad fundamental del cálculo, teorema fundamental del cálculo. Entonces comenzamos utilizando mi fórmula para calcular el área. Entonces, el área, ¿no? Nosotros lo vamos a calcular con esta fórmula, ¿no? Es decir, el integral del límite inferior de A hasta el límite superior B, y acá justamente tenemos una diferencia de funciones, es decir, la función dominante f de x menos la función g de x, menos dominante, ¿no? Simplemente con el diferencial de x. Entonces, para calcular el área, lo vamos a utilizar justamente con esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, a manera de repaso y de resumen, primero graficamos ambas funciones y limitamos por las rectas que me están dando, x igual a 2 y x igual a 4, son limitantes. Y me doy cuenta que el área sombreada es la parte de color verde, y para calcular esta área utilizamos los integrales, integramos mediante esta fórmula. Pero primero, o en todo caso, en segundo punto, hay que identificar cuál es la función dominante, y la función dominante es la que está en la parte más arriba, en la de arriba. Ya lo vimos, una pequeña técnica, ¿cuál es? Trazar una vertical y ver a qué función o cuál de las funciones corta primero, ¿no? Y esa acá es el x cuadrado. Bueno, entonces en ese caso, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar, ¿no? Entonces ya tenemos acá, entonces esta es mi fórmula para calcular el área. Entonces no olvidemos que acá tenemos que reemplazar y acá tenemos que pues ubicar las funciones que están en estudio. Bueno, permítame hacer un trazo rápidamente por acá para dividir nuestra pizarra y poder trabajar en la parte derecha. Listo, entonces comenzamos. Entonces acá lo que vamos a hacer, reemplazar, ¿no? Como ya identificamos, ¿no? Nos dan los puntos de corte también. Entonces reemplazamos, vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar en la fórmula. En la fórmula del área, por supuesto, ¿no? Que es en la integral. ¿Está bien? Bueno, entonces acá reemplazamos para poder integrar y utilizar pues la propiedad fundamental del cálculo. Entonces, iniciamos, decimos pues que el área, ¿no? El área está representado pues por el integral desde A, no hacia B, pero en este caso A vamos a denotarlo pues con el límite inferior, que en este caso el límite inferior viene a ser este punto, ¿no? El menor punto, en este caso obviamente 2, ¿no? Y el superior es 4. Mientras más vamos a la derecha en el eje X es mayor, pues, ¿no? Mientras más se acerca al origen por la parte derecha es menor. Entonces eso ya es sabido. Entonces acá 2 inferior y 4 pues el superior. Entonces obviamente la función dominante dijimos que es la función f de x, es decir, x al cuadrado menos la función menos dominante, que viene a ser 2x menos 3, ¿verdad? Todo esto por el diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces continuamos acá y acá obviamente introducimos ese negativo de tal forma que nos va a quedar de esta manera: x al cuadrado menos 2x, por supuesto, más 3, ¿verdad? Ahora sí, tenemos que integrar, propiedad fundamental del cálculo, hay que integrar
esta función. Nosotros sabemos que la función de potencia, al exponente le sumamos una unidad. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, continuamos. Decimos entonces, acá tenemos un x al cubo entre 3, por supuesto, menos 2x al cuadrado, por supuesto, sobre 2 más 3x, ¿cierto? Ponemos entre corchete y colocamos los intervalos desde 2 hasta 4. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora decimos por acá, paso 2. Propiedad fundamental, ¿no? Del cálculo. Entonces, por teorema fundamental del cálculo. Entonces, ahí significa reemplazar esos límites, ¿no? Inferior y superior. Entonces, el área, vamos a colocarlo acá ya, el área, la calculamos de esta manera, reemplazando simplemente los valores. Es decir, el límite superior, que va a ser el minuendo, por supuesto, es decir, vamos a reemplazar tanto el 4 como el 2 en esta función, en esta expresión algebraica, teniendo cuidado que el mayor va a ser pues el superior, que eso va a ser el minuendo, y luego el reemplazo de 2, que va a ser el sustraendo. Entonces comenzamos acá diciendo, esto es 4 al cubo sobre 3 menos 2, obviamente por 4 al cuadrado. Bueno, acá usted puede haber representado de esta manera, no hay problema, lo puede haber dejado así también. Acá lo puede reducir, no hay problema, estos dos se van, ¿no? Este 2 con 2 se va, no olvidemos esto lo puedes eliminar acá, se puede ir a estos dos. Bueno, entonces nos quedaría acá x al cubo entre 3, mientras tú lo puedes reducir más aún, mucho mejor, no hay problema, más 3x, que va desde 2 hasta 4. Entonces, acá estamos reemplazando estos valores en esta expresión. No olvidemos que estos dos se van. Entonces, ya tenemos simplemente acá esto, entonces ya no debe ser ahí. Simplemente entonces tendría que ser 4 al cuadrado más 3 por 4, ¿verdad? Entonces, todo esto viene a ser el minuendo, el reemplazo del límite superior, menos el sustraendo. Entonces, acá igual reemplazamos ahora 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cuadrado más 3 por 2, ¿verdad? Entonces llegamos hasta acá, y ahora sí tiene que hacer un ligero procedimiento sencillo, ¿no? Acá usted tiene 64 tercios menos 16 más 12, ¿no? Entonces acá le va a quedar, ya vamos resumiendo, acá te queda 64 tercios, acá te queda menos 16 más 12, te quedaría menos 4, ¿sí? Y por 3 sería 12. Entonces acá vamos colocando el área. Entonces el área simplemente nos va a dar acá 64 menos 12 sobre 3, ¿verdad? Y acá menos, acá procedemos igual, acá también es 8 tercios, menos 4 más 6, acá es menos, más 2, perdón, acá, más 2 por 3, 6, entonces 8 menos 6 me va a dar 14, ¿verdad? Entonces acá 8 tercios menos, acá es menos 4 más 2 por 3, 6, 6 más 8, 14, entonces acá nos da 14 tercios, ¿sí? 14 tercios. Entonces, finalmente acá nos va a dar pues el resultado. No olvidemos que acá es 64 menos 16. Acá te va a dar 52, ¿sí? Menos 14 tercios. Entonces, 52 menos 14 da 38 tercios. Entonces, acá nos sale la diferencia, 38 tercios, ¿sí? Y finalmente, entonces, de acá podemos deducir que ya el área nos va a dar un decimal, ¿sí? Un decimal que equivale a 12.6666, ¿no? Unidades cuadráticas, por supuesto.
Entonces acá aproximadamente 12.7 unidades cuadráticas. Bueno, eso vendría a ser el resultado, estimados amigos. Simplemente un ligero reemplazo de las propiedades de los integrales. Bueno, y con eso ya hemos llegado al resultado del ejercicio. Bueno, estimados estudiantes, espero que haya quedado claro. Estamos convencidos que en lo sucesivo veremos más ejercicios para poder complementar el conocimiento. Por mi parte ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.